Hola, buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar acerca del muestreo de auditoría. Primero que todo vamos a hablar de qué es un muestreo de auditoría, que es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevantes para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan la posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre toda la población. Según la NIA 530, hay 5 tipos de métodos de selección de muestreo y el número 1 es la selección aleatoria. En la selección aleatoria, los elementos de la muestra son extraídos al azar de un universo que está compuesto de montos identificados con números de series, y para ser seleccionados se requiere del uso de las tablas de números aleatorios. El segundo es la selección sistemática. En la selección sistemática consiste en dividir el número de unidades de muestreo de la población por el tamaño de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Y el tercero es el muestreo por unidad monetaria. Es una selección ponderada por el valor en el que el tamaño, la selección y la evaluación de la muestra tienen como resultado un valor monetario. Mi compañera sigue con los otros 2 tipos de muestreo de auditoría. Para hablar de las técnicas de muestreo y sus componentes, nosotros entrevistamos a 2 gerentes de diferentes empresas. Uno de ellos nos menciona que su área más importante es el área de recursos humanos, porque es allí donde están las personas quienes hacen que su empresa funcione. Entonces, que esta es la parte que más le interesa como tal tener vigilada, para así brindar mejores soluciones o detectar posibles errores o atropellos que estén sucediendo con el personal, para mejorarlo debido a la importancia que tiene para él este departamento. Otro de los gerentes nos menciona que su área crucial es el departamento de facturación y ventas, que funciona en uno solo, porque es a través de allí donde se recaudan todos los recursos para el buen funcionamiento y desarrollo de sus actividades, pues es donde se obtienen el dinero para pago de proveedores, nómina y demás gastos de funcionamiento. Entonces, para este tipo de casos, nosotros definimos que el muestreo casual es el que aplica en ambos casos, porque es aquel que le permite al auditor seleccionar directamente a los individuos de la población. Es decir, a través de allí puede seleccionar directamente o intencionadamente el tipo de muestra a la cual se le va a hacer la auditoría. Buenas noches, les voy a hablar sobre los tipos de riesgo. Primero tenemos el riesgo aceptable de auditoría. Se afecta por el riesgo de compromiso de convenio entre los auditores y el cliente. Integridad de la administración. Si el auditor concluye que la integridad de un cliente es cuestionable, puede llegar a considerar que el riesgo aceptable de auditoría es muy bajo. La rotación frecuente del personal directivo de áreas financieras y de auditoría interna y frecuentes conflictos con el personal pueden ser indicios de problemas de integridad. Decisión de riesgo aceptable de auditoría. La calificación del riesgo es cualitativa, el cual alto, que pues medio, bajo, y una evaluación de riesgo aceptable es bajo. ¿Listo? Segundo, tenemos el riesgo inherente. Es una cuantificación de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad que existan errores importantes. Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando. Si se trata de una auditoría financiera,
es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores significativos. Este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor, por lo que difícilmente se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo, y ya que es algo innato de la actividad realizada por la empresa. Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgo está la naturaleza de las actividades económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de transacciones como de productos y o servicios. Además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad de recursos humanos con que cuenta la entidad, ¿sí? Tercero, tenemos el riesgo de control. Es el riesgo de que una representación errónea pudiera ser de importancia relativa individualmente o en conjunto con otras, no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por los sistemas de contabilidad y de control interno. Cuarto, tenemos, con respecto al riesgo de control, ¿qué influye aquí de manera importante? Los sistemas de control interno que estén implementando en las empresas y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados por la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Es por esto que la necesidad y relevancia de que una administración tenga en constante revisión, verificación y ajuste de los procesos de control interno. Cuando existen bajos niveles de riesgo de control, es porque se están efectuando o se están implementando excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la organización. Entre los factores relevantes que determinan ese tipo de riesgo son los de información, de contabilidad y control. Por último, tenemos el riesgo de detección. Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría, por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. Es un riesgo propio del auditor y depende exclusivamente de él. Cabe recalcar que la responsabilidad de llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados es total responsabilidad del grupo de auditores. Es tan importante este riesgo que, bien trabajado, contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente a la compañía. Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección, muy seguramente en el momento en que no se analice la información de la forma adecuada, no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la información del ente y demás. Se podría estar dando un dictamen incorrecto. ¿Qué factores determinan el riesgo de detección? La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado, la mala aplicación de un procedimiento de auditoría que resulte eficaz o no, y problemas de definición de alcance y oportunidad en un procedimiento de auditoría que haya sido bien o mal aplicado.